hacen algunas observaciones a dicho proyecto y se recurre a disposiciones legales, a nuestro juicio, debió, como en otros casos, y en eso estarán muchos diputados de acuerdo con un servidor, apoyar, enriquecer las mismas para darle viabilidad y de que todos podamos contribuir con lo que primero es una idea, luego se hace un proyecto y posteriormente es una ley. Nuestra idea original, y la seguimos sustentando, como fielmente lo dice en la exposición los integrantes de las comisiones antes aludidas, es que hay estados de la República donde se tiene este sistema, el caso concreto de Veracruz, y yo no veo por qué en Tabasco no contemos con una lotería estatal que apoya a los grupos vulnerables. Hablo de los niños de la calle, los discapacitados, las madres solteras, los adultos mayores y otros más, y por supuesto al sector educativo que en tanta necesidad económica tiene en entidad. Vamos de nueva cuenta, nosotros como fracción parlamentaria, a valorar la posibilidad de plantear un nuevo proyecto al cual tenemos derecho, y todos los diputados también, y esperamos que esta legislatura le abone no únicamente con lo que recibe de la Federación o con lo que bienes y servicios también se provee el Estado de Tabasco, sino que vaya más allá para ser un Estado autosuficiente y que crea condiciones para agenciarse recursos que son lícitos y que, por no más citarles, en el estado de California de la Unión Americana, la lotería estatal es la número 1 del mundo y está aportando beneficios a muchos sectores importantes, entre ellos la educación de la Unión Americana. Y yo no veo por qué en el estado de Tabasco no podamos contar con una lotería estatal que redistribuya los premios y los sorteos que realiza hacia todos los pobladores, inclusive de las áreas circunvecinas de los estados más cercanos. Es cuanto, diputado presidente. Una vez que se han desahogado las listas en favor o en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido con 33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, de conformidad
Con el artículo 90 y 98 de la Ley Orgánica se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones antes citadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Ábalos, se solicita que se haga evidente, patente, la posición en el sentido de su voto en contra, por lo que vamos a instruir a la diputada secretaria para que haga la respectiva pregunta. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones antes citadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Asentado lo anterior, solo se ratifica la declaratoria a la que ya se hizo su respectiva lectura. Para continuar con el desahogo de la orden del día, se han anotado para participar en asuntos generales los diputados Luis Felipe Madrigal, el diputado Jesús González González, el diputado Juan José Martínez, el diputado Alberto de la Cruz Pozo, la diputada Lorena Méndez Denis, el diputado Andrés Ceballos Ábalos y el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Se le concede el uso de la palabra
hasta por 15 minutos al diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Público presente, medios de comunicación. Creo que esta, si me alcanza el tiempo, va a ser mi última intervención relacionada con lo de las tarifas eléctricas. Alguien podría decir, ¿cómo es posible si ante la inconformidad del pueblo de México por las altas tarifas eléctricas se hizo una nacionalización? ¿Cómo se le dio marcha atrás a eso y ahorita son las tarifas eléctricas más caras del mundo, cuando estaba nacionalizado para que tuviese acceso el pueblo de México como un derecho humano? Simple, con la complicidad de desleales legislaturas, tanto de senadores como diputados federales en diversas épocas, que fueron reformando la legislación secundaria para poder darle al Estado la facultad de fijar tarifas a su arbitrio. Entonces, ¿cuál es la solución? Quitarle esto que ilícitamente se les dio, que allá en lo oscurito, quién sabe cómo se le dieron algunas legislaturas, y volverlo a su estado original. Entre las propuestas que yo inicialmente tenía son las siguientes: dotar a la Comisión Federal de Electricidad de mayor autonomía en los planos operativo, administrativo, financiero y estratégico, en un marco de transparencia y rendición de cuentas ante los poderes públicos y la sociedad. Ello implica ajustar la legislación secundaria y corregir el régimen fiscal a que está sometida. Yo dije que originalmente tenía sí, porque encontré un documento extraordinario de la pasada legislatura de la Cámara de Senadores, de fecha de abril del 2003, una minuta aprobada por el Pleno del Senado, enviada a la Cámara de Diputados, donde se encuentra prácticamente comprendido todo lo que aquí se propone. Al hablar de legislación secundaria, estamos hablando de la forma en que ellos fueron dándole marcha atrás a la nacionalización, es decir, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que regula el artículo 27 o 28, ¿cuál? Constitucional, la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y otras. Esa es el ajuste a esa legislación secundaria. Y al decir corregir el régimen fiscal a que está sometida la Comisión Federal de Electricidad, igual que Pemex. Pemex es la empresa más rentable del mundo y siempre la ven casi en ruina, casi debe no sé cuánto, no tiene los recursos suficientes para poderse fortalecer en su economía. ¿Por qué? Porque el régimen fiscal al que está sometido, pues todo se lo quita, todas las ganancias y todo lo demás se lo quita la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no le da lo suficiente y quieren hacer creer que está quebrada, que no es negocio y todo lo demás, para que se privatice. Eso es lo que están haciendo, exactamente lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Otro problema que hemos analizado y que ha impedido que esto se corrija, a pesar de que es un clamor generalizado de los mexicanos de todas las regiones, es que cuando se va a hacer algún cambio, se va a aprobar alguna ley que equivalga a quitarle recursos a la federación amenaza a los gobernadores de que esos recursos que se le van a quitar, por decir ahorita, que se reajustaran las tarifas, que ya los señores están acostumbrados a echarse 200,000 millones de pesos para distribuirlos, no sé qué, en la obesidad de la burocracia. Le dicen a los gobiernos de los estados, ¿saben qué?
si ustedes permiten que sus diputados federales aprueben eso, les toca de 8,000 millones de pesos menos este año, ¿eh? Así que platiquen con ellos y díganles por qué no se platican los gobernadores de estado y le digan, ¿saben qué, diputados federales? Ustedes tienen que velar porque se cambie esa injusta ley y que el dinero que se va a dejar de recibir por concepto del precio de la energía eléctrica, porque está demasiado alto, no se le cargue a los estados, porque hay otras partidas, otros rubros en los que agarran para pagar deuda pública, externa e interna, y sin embargo con el 1% del IVA así lo hicieron, 33,000 millones equivale a esto, así que a ti, gobernador, se te va a quitar tanto, o habla con tus diputados, y así se ha impedido esto. Entonces, encontramos una minuta que va del Senado, que está congelada del 2003 en la Cámara de Diputados, y que efectivamente soluciona este problema y le quita la facultad al Ejecutivo a través de sus diferentes secretarías. Es decir, se la deja a Hacienda, pero en un artículo 32 bis determina cuáles son exactamente las tarifas que se van a aplicar junto con los subsidios. Por decirles un ejemplo, la tarifa que en la minuta de la Secretaría del Senado aparece equivale a lo siguiente. En Villahermosa, dijimos que en Villahermosa estamos en la tarifa 1D, que si tú consumes 1,000 kilowatts hora por mes, pagas los primeros 75 a un precio un poco bajo, los segundos 100, en el intermedio un poquito más arriba, pero más bajo que el excedente, y de ahí, de los 175 a los 1,000, pagas como excedente, y que equivale como a 2 y pico de pesos en este momento, y si pasas de los 1,000, ya caes en la tarifa doméstica de alto consumo. No es muy fácil explicar esto, pero ¿cómo quedaría con la propuesta en la minuta del Senado? Quedaría así, lo siguiente: se haría un consumo básico de 175 kilowatts hora, con muy bajo costo. Un consumo intermedio 225 kilowatt horas más, es decir, ya iban 400, también a bajo costo. Un consumo intermedio 1 que ya serían 600, es decir, los 1,000 primeros kilowatts estarían subsidiados, y todo lo que hay de adelante de los 1,000 se consuma, sí, ya estaría a consumo excedente y desaparecería la famosa tarifa doméstica de alto consumo DAC. Es algo, pero aparte de esto, de estas tarifas que se proponen y que nos parecen muy justas, y reformando las diferentes leyes secundarias, nos permite ver que se propone aquí la creación de otras tarifas. Una de ellas es para rangos aplicados mensualmente en áreas de consumo ubicadas en las regiones y microrregiones determinadas por la Secretaría de Desarrollo Social como de extrema pobreza. Otra tarifa para ser aplicada en las localidades, municipios o regiones en donde están ubicadas las instalaciones de generación de energía eléctrica o muy cercanas a ellas, reflejando las cuotas de las tarifas, unos precios más accesibles
determinados por los costos de generación de cada unidad, los ahorros en la conducción y la distribución. Es decir, en la conducción y la distribución de la energía eléctrica, nosotros estamos pegados a Chiapas y pagamos caro la generación de energía eléctrica. No es justo que la conducción y paguen igual en Chihuahua que nosotros, cuando de aquí a Chihuahua hay más de 1000 kilómetros, hay 2000 kilómetros. No es justo, de ahí viene la propuesta de esa tarifa. Y también los usuarios que por sus altos niveles de consumo, a solicitud individual, podrán ser suministrados en media tensión con la tarifa horaria correspondiente. En los artículos transitorios, que me voy a pasar hasta allá para hacer más breve esta exposición, determina, primero, el índice de calor es el parámetro que representa la temperatura que percibe el cuerpo humano bajo una determinada combinación de temperatura y humedad relativa. El índice de calor que resulta de incorporar el factor de humedad a la temperatura en la temporada de verano será el criterio utilizado para la nueva clasificación de las localidades. El Ejecutivo Federal presentará la propuesta de la estructuración de las tarifas eléctricas del servicio doméstico usando el factor índice de calor en un término de 90 días una vez dictaminado por el Congreso de la Unión. Factor índice de calor deberá incorporarse en el artículo 32 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para ello se deberán tomar en cuenta los índices de calor desarrollados por R.G. Steadman en 1979, cuyos indicadores son utilizados desde 1984 por el Servicio Nacional del Tiempo de los Estados Unidos de América, para evaluar el impacto que tiene la combinación de la temperatura y la humedad ambientales sobre el confort, la salud y las actividades humanas. Una vez aprobada la modificación propuesta, la Secretaría de Energía o de Economía deberán de revisar y expedir la norma oficial mexicana de conformidad con los artículos 29, 30, fracción sexta y décima, 38, etcétera, de la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente. El artículo segundo transitorio propone una tarifa provisional para atender el reclamo de las localidades y municipios en los que es mayor la urgencia de su reclasificación mientras se cumplen los supuestos del artículo transitorio primero. Transitorio tercero, la Comisión Nacional del Agua adecuará sus sistemas de medición para poder calcular el índice de calor, registro de la temperatura y de la humedad y determinar sus promedios diarios. Dicha información deberá publicarse en la página de internet de la Comisión Nacional del Agua. Las inconformidades de localidades respecto de la medición y la ubicación de las estaciones de medición de la Comisión Nacional del Agua serán atendidas por la Comisión Federal de Electricidad, quien podrá en su caso valorar la información de otra fuente confiable para resolver. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá concertar la instalación de nuevas estaciones de medición que satisfagan la necesidad de una medición objetiva y confiable. Cuarto, la tarifa 1 PC se aplicará a solicitud expresa de la autoridad municipal cuando se trate de una ciudad y sus localidades de manera conjunta entre las autoridades municipales, tratándose de áreas de consumo integradas por zonas conurbadas, microrregiones o áreas metropolitanas. Quinto, para establecer los rangos en la tarifa 1 PC de los consumos básico, intermedio 1, intermedio 2 y excedente, se utilizarán como referencia los listogramas correspondientes al mismo mes del año inmediato anterior hasta que se disponga con la información oportuna de la Comisión Federal de Electricidad para cada facturación. Sexto, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, presentará a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como Cámara de Origen la propuesta de reestructuración de la tarifa 1 PCAG, que tiene como propósito ofrecer tarifas más accesibles a las localidades,
municipios o regiones donde están ubicadas las unidades de generación de energía eléctrica, con el objeto de reflejar en las tarifas domésticas los ahorros que por conceptos de generación y de conducción para favorecer el desarrollo social y regional. Séptimo, cuando el usuario del servicio doméstico solicite la facturación mensual de sus consumos, en lugar de la facturación bimestral, la Comisión Federal de Electricidad deberá acceder sin que esto implique cargo alguno para el usuario. Octavo, a los jubilados y pensionados se les otorgará un descuento del 20% sobre el consumo facturado en su servicio doméstico en los rangos básico e intermedio 1. Noveno, no se aplicará la tarifa 2 de servicio comercial a las casas de habitación que de manera accesoria son utilizadas como pequeños comercios familiares, tanto en las comunidades indígenas como en las áreas rurales y colonias populares. Décimo, con el objeto de incrementar la participación de energías renovables en la producción eléctrica, el Ejecutivo Federal establecerá programas opcionales para los usuarios que deseen incorporarse al uso de este tipo de fuentes. Y aquí concluyo mi aportación. Le será entregado este documento al presidente de la Comisión de la Junta de Coordinación Política para que sea analizado en conjunto con las demás fracciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Jesús González, hasta por 15 minutos. De la mesa directiva, medios de comunicación. Hoy vengo, no era el objetivo subir a la tribuna y entrar en un debate con los amigos de Balancán, pero sí quiero dejar bien claro mi postura, quiero dejar bien claro quién es el diputado Jesús González, y dentro de mis derechos, como réplica para defenderme de los ataques que de manera dolosa han llegado hacia mi persona. Por defender a los campesinos más vulnerables en materia de justicia, soy objeto de calumnia y seguiré apoyando a los amigos de Balancán, y así como lo he hecho con el municipio del Centro, como lo he hecho con el municipio de Teapa, como lo he hecho con el municipio de Tacotalpa, como lo he hecho con muchos municipios donde hemos dado la cara como legislador, porque es una de las funciones que tiene uno en esta oportunidad como diputados. Quiero decirles que a petición de partes interesadas, el suscrito legislador Jesús González ha brindado el apoyo a los compañeros campesinos del ejido La Palma del municipio de Balancán, Tabasco, los cuales fueron beneficiados con tierra por la vía del nuevo centro de población ejidal, según el expediente agrario número 371 diagonal 1997, que se tramitó en el Tribunal Superior Agrario en base a la referida acción del nuevo centro de población ejidal y en ejecución material de sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior Agrario, que benefició con tierras al poblado La Palma, municipio de Balancán, estado de Tabasco. Por lo tanto, como en el juzgado penal de primera instancia de Balancán, Tabasco, se sigue el proceso penal número 04 diagonal 2010 por el delito de despojo instruido en contra del comisariado ejidal Javier Ordóñez Contreras, el cual se encuentra privado de su libertad en la cárcel pública municipal de Balancán, Tabasco, y en contra de Juan Carlos Antonio Mayor, el cual también está detenido desde hace 8 meses, y de los demás integrantes de la mesa directiva, señora Norma Alicia Núñez Cárdenas y Samuel Aguilar Bautista. Quiero decirles que Samuel Aguilar Bautista es el papá del abogado que hoy me señala que estoy cometiendo un delito. Sigue el proceso penal
04-2010 del índice del Juzgado Penal de Balancán, Tabasco. Señor presidente, ¿puedo tener orden ahí? Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente al público asistente a esta sesión guardar silencio y compostura y respeto y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier denostación. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al personal de logística de este Congreso desalojar del recinto a la persona que altera el orden e impide el adecuado desarrollo de esta sesión. Adelante, por favor. Sigue el proceso penal 04-2010 del índice del Juzgado Penal de Balancán, Tabasco. En el caso que el defensor particular de nombre Jicotenca Aguilar, que le ha seguido el proceso, les ha quitado mucho dinero a estos campesinos, supuestamente por la libertad de los procesados detenido Javier Ordóñez Contreras y Juan Carlos Antonio Mayor, a los cuales dejó presos en la cárcel pública y los engañó que los sacaría con un amparo, y ahora que dicho procesado le revocaron la personalidad por corrupto, viene a plantarse y a reclamar el derecho que no tiene, porque el suscrito diputado los está apoyando desinteresadamente, siendo falso de toda falsedad de que se me haya dado tierra, y además a esta persona sin ser originario vecino del municipio de Jalapa. Se le ha apoyado en la gestoría que ha realizado en varias ocasiones ante mi oficina, atención en el interior del Congreso del Estado, como por ejemplo el día 17 de noviembre del 2010 y el 14 de enero del año en curso, como consta en el libro de atención al público que se lleva en mi cubículo. Por tanto, me asombra de que ahora venga a reclamar un derecho que no tiene, porque consta con el documento adjunto, fueron los mismos ejidatarios presos en la cárcel pública de Balancán, Tabasco, quienes les revocaron la personalidad porque se negó a darle una acta de entrega-recepción de tierra que Jicotenca Aguilar obtuvo en el Tribunal Superior Agrario en México. Quiero decirle que esta acta dejaría en libertad a 3 campesinos presos y a 2 prófugos más de la justicia. Obtuvo el Tribunal Superior Agrario en México, por cuya acta le pagaron honorarios viáticos los ejidatarios para su atención, y ahora que se necesita dicha acta para tramitar la libertad de los presos y cancelar la orden de aprehensión que hay en contra de los prófugos de mano y sin ética profesional, se niega a entregar la documentación que recabó en el Tribunal Superior Agrario, afectando con estos auténticos campesinos, tanto en la vía agraria como en la vía penal, ya que este disidente abogado solo se ha encargado de lucrar con estas acciones, y ahora la Asamblea del Ejidatario le revocó la personalidad. Está inventando cosas que no tiene cómo acreditar. Por lo tanto, amigos y amigas de Tabasco, el diputado Jesús González sí va a intervenir en los municipios que sea necesario cuando lo soliciten. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación y público asistente. Con el permiso de la presidencia, me permito dar lectura al siguiente posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con relación a los malos manejos de Conagua. El PRD ha denunciado los robos descarados que desde la primera inundación en 2007 ha efectuado la delegación de la Conagua a través de su exdelegado Omar Celín Camocay Puga, y ahora con Jorge Octavio Mijangos Borja. Y es que ya son muchos los funcionarios que a estas alturas deberían estar en la cárcel por robarse el dinero destinado para el fortalecimiento y creación de infraestructura que sirviera de protección ante las demandadas inundaciones, y prevenir así que el patrimonio del pueblo tabasqueño sea salvado. Y como consecuencia de esta gran corrupción, se han provocado que hoy estamos viviendo una de las crisis más grandes que la historia de Tabasco pueda contar. Ante la falta de esta infraestructura, y es que el nombrado plan hídrico se planeó con personal calificado de la UNAM,
quienes hicieron un proyecto de ingeniería donde se incluía la realización de muchas obras que en definitiva acabarían con este mal que año con año padecemos los tabasqueños. Por fin salió a la luz pública lo que tanto hemos dicho en repetidas ocasiones, que el actual y pasados funcionarios han desvalijado el Estado de Tabasco, pues la CONAGUA es una dependencia federal que se ha convertido en el gran botín entre funcionarios federales, estatales y sus socios constructores de corrupción, desviando los recursos públicos para la protección, pero de sus propios patrimonios. Y para que vean que no mentimos, hago evidente el resultado de la Auditoría Superior Federal, donde se encontraron observaciones en la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2009, administración que acusó, estuvo a cargo del exil, director local de la CONAGUA, Omar Celín Camucay Puga, donde se corroboraron irregularidades en obras pagadas y no ejecutadas por más de 2,000 millones de pesos, así como el no realizar las obras de plan hídrico a tiempo, como marcan los reglamentos en las licitaciones públicas, pero eso sí, pagó a sus compadres por estas obras exorbitantes sumas millonarias. Para los efectos de la auditoría, se revisaron 148 contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, con un importe total de 945,871,000 pesos y 9 convenios de colaboración formalizados en las oficinas centrales de la CONAGUA, con un importe total de 67,132,000 pesos, que corresponden a los 1,013 millones de pesos reportados en la cuenta de Hacienda Federal del año 2009. Por ser susceptible de verificar en los contratos, otra irregularidad es la de empresa Loto Construcciones, que recibió 2,308,051 pesos por la restitución del bordo Samaria Zavala en la Ranchería González, segunda sección, con dinero del Fondo Nacional de Desastres Naturales, empresas patitos y sin experiencia. Esto podría indicar que las empresas se crearon poco después de la inundación de 2007 y en el marco de los procesos de licitación. Lo bueno es que ya tienen interpuestas demandas penales, debido a que la Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 77 millones de pesos en obras del Plan Hídrico Integral en Tabasco, determinando este órgano de recuperación inmediata de estos 77,228,000 pesos, esperando que realmente se aplique todo el peso de la ley y haga que se regresen estos recursos. El dictamen final de dicha auditoría fue en sentido negativo, ya que la fiscalización se practicó sobre la información que la propia CONAGUA Tabasco proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación, y de cuya veracidad esta dependencia auditada es responsable. La focalización fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecido y se aplicaron los procedimientos que la auditoría estimó necesario y en consecuencia, según la Auditoría Superior de la Federación, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen que se refiere solo a las operaciones revisadas. El órgano fiscalizador considera que no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución conforme a la legislación aplicable respecto a las operaciones examinadas, donde se destaca que existen serias y severas irregularidades. Por otro lado, también hay que denunciar los malos manejos del actual titular de la CONAGUA, Jorge Octavio Mijangos Borja, pues no le está cumpliendo a los tabasqueños. No podemos permitir que haya más corrupción y robo descarado de los recursos públicos que son tan necesarios y útiles para nuestro plan hídrico, pues a la fecha no se han concluido nuestras obras y a pesar de pagar por adelantado a las empresas contratistas que aún no han concluido su primer contrato, sin pena vuelve a darles luz verde, premiándoles con nuevos contratos directos que ni son sometidos a concurso como marca la ley, de los cuales yo mismo denuncié aquí en esta tribuna. Reiteramos, por salud social y por el bien de Tabasco, que José Luis Luege Tamargo, director general de la CONAGUA, y su subalterno Jorge Octavio Mijangos Borja, actual director local en Tabasco de la CONAGUA, renuncien inmediatamente a sus cargos, así como se dé cárcel a Omar Celín Camucay Puga y se fingen responsabilidades penales en contra de todas aquellas empresas contratistas que incumplieron los compromisos firmados con la Federación, porque han defraudado a la Hacienda Pública Federal y sobre todo por los grandes daños ocasionados a los tabasqueños. Compañeros diputados, no podemos seguir tolerando más impunidad, más corrupción y más daño al patrimonio de nuestros ciudadanos, solo por el beneficio de unos cuantos. Democracia ya, patria para todos. Diputado Juan José Martínez Pérez.
Muchas gracias. Para continuar con el punto de asuntos generales, tiene la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña el día de hoy. Desde el fin de semana pasado, el Partido de la Revolución Democrática y las diferencias de opinión a su interior han sido motivo de atención por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general. La situación es tan delicada que obliga no solamente a darle seguimiento a las noticias que se generan por esas diferencias de opinión, sino también a realizar definiciones que tienen que ver con la congruencia, la firmeza y la trayectoria política de quienes militamos al interior del Partido de la Revolución Democrática. En efecto, el pasado fin de semana, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática debatió y votó el tema de la política de alianzas. En tal contexto, una buena cantidad de consejeros nacionales, congruentes con el verdadero pensamiento de la izquierda, rechazaron y votaron en contra de que se establezcan alianzas con la derecha, sobre todo cuando ha sido esa derecha la que ha hundido económicamente al país y lo ha sumergido también en un baño de sangre. Derivado de lo anterior, en términos reales, una vez concluida la votación, ninguna de las propuestas alcanzó las 2/3 partes que estatutariamente se requieren para la aprobación de un tema tan trascendente. Por ello, lo lógico y legal hubiera sido aceptar el acuerdo de la mesa directiva del Consejo, que determinó desechar las propuestas en virtud de la votación y no dar luz verde a las alianzas. Sin embargo, el grupo que encabeza al partido a nivel nacional ha hecho una interpretación a modo y ha determinado que no se votó la política de alianzas, sino el método para realizarlas, razón por la cual no necesitan mayoría calificada y han continuado con su obsesiva intención de aliarse con la derecha. En esta situación, la que derivó en el hecho que el principal líder de la izquierda mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentara su solicitud de licencia como militante perredista. Paradójicamente, a lo que dicen sus adversarios y detractores, la solicitud de licencia de López Obrador no es un hecho individual y sin mayor trascendencia. Por el contrario, la decisión de López Obrador de entrada trasciende e impacta a las filas de la izquierda mexicana, al tiempo que genera nuevos escenarios de cara a la elección presidencial del 2012. Tabasco no es ajeno a esta circunstancia política. En las próximas semanas veremos una serie de definiciones y reagrupamientos al interior del PRD y de la izquierda tabasqueña en su conjunto. Al respecto, en el marco de tales circunstancias, es prioritario fijar posiciones y hacer públicas las definiciones personales. Por ello, los diputados Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez Pérez, Bernardo Barrada Ruiz, Juan José Peralta Fósil, queremos dejar claramente asentado ante la opinión pública y al pueblo de Tabasco cuál es nuestro sentir en torno a tan complejo asunto. Reconocemos que la historia del movimiento social en Tabasco no puede explicarse ni entenderse sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sin la visión y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, no se hubiera podido construir, desarrollar y consolidar el movimiento democrático en Tabasco. Por eso,
Mal haríamos quienes creemos en la lucha democrática en Tabasco, en darle la espalda al verdadero líder de la izquierda mexicana. En tal sentido, una vez más, expresamos de manera firme y categórica nuestra lealtad, solidaridad, apoyo y respaldo pleno al compañero licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañaremos en todo momento, lugar o trinchera, en la lucha por rescatar a México e instaurar un proyecto alternativo de nación. Que no quepa duda que estos 4 diputados estamos firmes y decididamente con Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Con López Obrador vamos a construir la nueva república del siglo XXI. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el diputado Andrés Ceballos Ábalos, hasta por 15 minutos en el tema de los asuntos generales. Con su permiso, diputado presidente, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por mi conducto, extiende una invitación al pueblo de Tabasco para que envíe a nuestra fracción parlamentaria o a otras que así lo considere sin distingo alguno, ideas y proyectos de ley, puntos de acuerdo, exhortos y posicionamientos que le abonen al trabajo legislativo. Una idea, pueblo de Tabasco, nace un proyecto. De un proyecto puede resultar una iniciativa de ley, por solo citar, de ahí la imperiosa necesidad de que todos contribuyan con mis compañeros diputados, los 35 aquí representados, o con un servidor si así lo determinan. Contribuir con el trabajo legislativo, pueblo de Tabasco, es una tarea de todos y no únicamente de los legisladores y diputados. Y ojalá todos lo hagamos por el bien de Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. En el uso de la palabra en asuntos generales, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, hasta por 15 minutos. De comunicación público en general, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hago uso de esta tribuna para agradecer el posicionamiento de los 35 diputados de este Congreso al aprobar el dictamen en la cual se emitió por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y Servicios Educativos para exhortar a la Secretaría de Educación para mejorar las instalaciones educativas en comunidades indígenas en las más de 101 escuelas que existen en nuestro estado de Tabasco. Es muestra que con esto, cuando hay diálogo, cuando hay decisión de hacer las cosas, aunque un poquito tarde, pero pues se hacen. Ya que el día 23 de febrero del año 2010, su servidor subió a esta tribuna el exhorto, en la cual no fue calificado como de urgente resolución, pero hoy, exactito un año después, se está aprobando este exhorto que va dirigido a la Secretaría de Educación y al Gobierno del Estado de Tabasco, y pues ahí estaremos dándole seguimiento de manera puntual para que de esta forma realmente se vean reflejadas las comunidades indígenas en el ámbito educativo, sobre todo en las escuelas primarias. Decirles a ustedes, amigas y amigos diputados, que el día lunes, al conmemorarse el Día Internacional de la Lengua Materna, los niños de la Escuela Ignacio Allende del Ejido Guayal, una comunidad con el 100% de lengua hablante indígena, cantaron el himno nacional en Chol, y una de las propuestas de las escuelas indígenas primarias está incluida esta escuela primaria Ignacio Allende, por lo que les pido que entre todos le demos seguimiento puntual para que podamos ver los resultados y mejorar las instalaciones educativas que ya lleva más de 30 años en la cual se construyó y ya dio lo que tenía que dar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados,
en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 3 de la tarde del día 3 de febrero del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 24 de febrero del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias.